El expresidente Correa le manifestó a Lenín Moreno que la mesa estaba servida. Lenín Moreno le dice ahora a Guillermo Lasso que la mesa no está servida. Hay deudas, hay endeudamiento, hay problemas por resolver. En materia económica, ¿qué se debe hacer para recuperar la tranquilidad, para poder gobernar y que haya el dinero necesario para obras y para otro tipo de actividades? Economista, buenos días, bienvenida a nuestro noticiero, el radio periódico Actualidad. Buenos días, decía a todos los que nos escuchan por este medio de comunicación, por Radio Fluminense. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo primero que hay que determinar es que realmente las decisiones económicas o el manejo económico debe ser tomado en función del bienestar y en función de lo que necesita el pueblo ecuatoriano en sus demandas. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, decir que efectivamente, lamentablemente, hoy el Ecuador, por decisión o por resultado de un proceso electoral, tenemos la elección de una visión o una lógica de manejo económico que tradicionalmente o que la historia ecuatoriana lo que dice es que no favorece a las demandas populares, sino que más bien lo que hace es poner una serie de trabas a su bienestar. Y no lo digo yo, lo dicen los resultados que hemos visto hasta antes del 2006 y particularmente en los gobiernos de Maguad, en los gobiernos del propio Osvaldo Hurtado, ¿no, verdad? En fin, esos resultados son los que nos manejan un poco de cuáles son esas decisiones y por supuesto de todos aquellos que han implementado el neoliberalismo en el Ecuador. Ahora, los dimes y diretes de quién dijo esto, si te dejé o no te dejé, también deben ser evaluados no tanto por la figura o por las voces de quienes son partes interesadas en decir si algo funcionaba o no funcionaba, sino más bien desde la perspectiva de los resultados y los datos que tenemos. Entonces vamos a ver, en el caso de Lenín Moreno, cuando dice que la mesa no estaba servida, hay que contrastarlo con los datos. ¿Cuáles eran esos datos? Esos datos eran que a pesar de que en el 2015 habíamos tenido un shock externo tan importante, no por decisiones económicas internas, sino por choques externos, a pesar de que sumamos a ese choque externo un terremoto que tampoco no es una decisión que un presidente toma, el tener un terremoto o no, y sobre todo de la magnitud que tuvimos, a pesar de aquello, la economía que había decrecido en el 2016 se enrumbaba con un nivel de crecimiento positivo. Es decir, estábamos en franca recuperación desde el punto de vista del crecimiento económico. Los datos a nivel de bienestar, los datos a nivel de desempleo eran los más bajos de la región. Teníamos, obviamente no es que éramos una maravilla, no es que estoy hablando de que el Ecuador del 2017 es una maravilla, estoy hablando de que el Ecuador, comparado desde el 2006 hasta el 2007, había tenido una serie de avances, sobre todo reflejado en términos del bienestar. Había por ejemplo, en el plano de educación, había una universalidad en el tema de la primera educación, estaba iniciándose lo que era el proceso de universalización y sobre todo de sostenimiento en el tema del bachillerato, y con una serie de controversias, una serie de problemas que había que resolver, se había establecido un lineamiento en el plano de la educación superior, o sea, me refiero a la educación universitaria, ¿no, verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que evaluar. Por lo tanto, efectivamente, el Ecuador del 2017 no era lo soñado por todos, pero comparado con el Ecuador del 2006, ¿sí? Era muchísimo mejor. Es decir, habíamos avanzado, teníamos una ruta, estábamos enrumbados. Y si se hubiera continuado como el pueblo ecuatoriano lo decidió, porque el pueblo ecuatoriano decidió continuar con ese rumbo y fue el mandatario de ese entonces,
quien decidió dar el giro a otra forma de administrar, entonces hubiéramos probablemente tenido otros resultados en el manejo de la pandemia, otros resultados en las condiciones que hoy tendríamos. ¿Y por qué? Porque resulta que en este proceso preliminar a este gobierno, ¿no? Y que, ojo, todos sabemos que no se legisla, o sea, no se administra solo. Para que se haya podido realizar todo lo que se realizó en el gobierno de Moreno, fue necesaria la colaboración, fundamentalmente del actual presidente de la República. ¿Y por qué? Porque recordemos que todas las leyes, absolutamente todas las leyes que hoy estamos viviéndolas en carne propia, sufriendo sus resultados en carne propia, fueron aprobados por los bloques del partido político del presidente. Entonces, además de todos los indicativos que tenemos de que hubo un cogobierno. Entonces, primero que nada, no es que Lenín Moreno le entrega al presidente Lasso una mesa servida o no servida. Es que el presidente Lasso la venía acomodando durante todo ese proceso que él denominó giro ideológico del gobierno, venía acomodando y venía surtiendo esa mesa. Entonces, si recibe, según él, una mesa vacía o llena, es producto de sus propias decisiones en cogobierno con Moreno. El presidente Lasso tiene la culpa de toda esta debacle que está sufriendo el pueblo ecuatoriano, economista Viteri. No, yo creo que aquí no hay que buscar un solo culpable ni decir tiene toda la culpa o no tiene la culpa. Yo lo que creo es que hay que asumir las responsabilidades. Es algo completamente distinto. Aquí no se está buscando culpas, se está buscando que asuman las responsabilidades. ¿Responsabilidades de qué? De sus actuaciones. Entonces, prueba de ello es que fíjese usted que una de las más controversiales cosas que sucedió en el Ecuador fue el manejo económico, y dentro del manejo económico el manejo tributario. Y sin embargo mantiene la directoria del Servicio Nacional de Rentas. ¿Sí? Si vemos los nombramientos, si bien hay una serie de nombramientos que son, digamos, de su círculo de amistades personales, ¿no? ¿Verdad? Por otro lado, vemos que existe un direccionamiento y sigue con la línea de lo que fue el mismo gobierno, ¿sí? Anterior. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere con Augusto de la Torre? ¿Qué más quiere con todo el equipo económico que fue parte de Ana Lucía Armí? Y no solamente, ojo, y no solamente con el gobierno anterior, sino con el pasado, pues. Y el pasado de resultados económicos terribles, pues. Entonces, acuérdense que el equipo que está funcionando en este momento y que está nombrado del Ministerio de Economía y Finanzas es el equipo relacionado a la ex ministra y la ex manejadora del Banco Central y todas las cuestiones que se llamaban Ana Lucía Armijo. Y hace sentido, pues no es que el sobrino es el nuevo ministro de Economía y Finanzas. ¿Sí? Entonces, hace sentido. Ese mismo equipo económico, esas mismas personas, son las que hoy manejan con una renovación sí o no. O sea, ya no es la ministra Armijos, ahora es el sobrino de la ministra Armijos, ¿no? ¿Verdad? Ya no es de la Torre como gerente del Banco Central del Ecuador, pero es probablemente un pupilo el que va a ir al Banco Central del Ecuador. O sea, son las nuevas generaciones, la renovación. Y recordemos que en esas renovaciones siempre están, pues, evidentemente inmersas toda una red de formación que ahora incluye inclusive, repetitivamente, ahora incluye también el think tank de Guillermo Lasso con Ecuador Libre, pues, ¿no? Y fíjese usted que algo que no debería de suceder, y lo acaba de leer en la prensa nacional, de los ministros o elementos importantes que se señalan como de primera línea del gobierno de Lasso, se supone que todos deberían de presentar la declaración de impuesto a la renta, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acabo de leer en la prensa, y con respecto al registro, que hay un asesor que no ha presentado. ¿Por qué? Porque ahora resulta que se inventaron el tema de ad honorem, y eso los exime de la presentación de la declaración de impuesto a la renta. La declaración patrimonial, mejor dicho. Patrimonial. Es preocupante esa situación, economista María Viteri.
Es preocupante. No hay empleo, no hay empleo, la gente está sin trabajo en las calles, los GAT municipales y provinciales están sin recursos, el gobierno les adeuda, una deuda del gobierno con el Seguro Social. Ese escenario, ¿cómo lo analizamos como para finalizar la entrevista, economista Viteri? A ver, qué lástima que nos hayamos pasado la entrevista realmente en esta pregunta de si está o no está servida, ¿no? A lo mejor era interesante decir que hay muy pocos elementos o hay muy poco posibilidades de analizar de decisiones concretas. Todo el mundo pensaba que estábamos listos, preparados, porque así nos vendieron en el imaginario, que ya entrábamos y al día siguiente estaba todo solucionado. Pero a ver, vamos a ver, primero que nada, lo que usted menciona, los recursos para los GATS, eso es fundamental para la reactivación. O sea, ese es uno de los puntos que debería estar privilegiado en el tema del fomento. Ahora, esto no lo veo tan claro yo de acuerdo a las disposiciones o de acuerdo digamos, a las declaraciones. Yo más bien lo veo como que intentan de alguna manera retardarlo, así como la oferta del anterior gobierno fue dejar pagado absolutamente todo hasta el 24 de mayo y ya hemos visto que no fue así. Pero mire usted, yo quiero que ustedes reflexionen en cuál va a ser el mecanismo y el modelo, y para que se den cuenta de que Guillermo Lasso realmente desconoce su autoridad realmente o su capacidad de toma de decisiones con el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés, él no necesita como presidente de la República pedir por favor a los bancos que la bajen. Es más, tiene todo un aparataje en donde precisamente con las leyes que le dejó aprobando Moreno, de acuerdo a su visión de los siguientes años, él debería tener la capacidad de tomar las decisiones. Y resulta que ahora estamos en manos de pedirle de favor a los bancos que bajen las tasas de interés. Esa va a ser la tónica. La tónica va a ser la autorregulación. Lo mismo está haciendo en la ley de comunicación. Ustedes que deben estar atentos en el tema, ¿no? ¿Verdad? Lo mismo. ¿Qué es lo que piden? Lo que piden es que los propios medios de comunicación se impongan sus regulaciones y sus controles. Entonces, eso realmente ahí usted ve cuál va a ser la tónica y la lógica. Es decir, los propios interesados, los propios beneficiados de los manejos empresariales y demás, van a ser los que deciden hasta dónde se regulan o no. Y mire que fue la misma tónica de enfrentamiento de la pandemia del COVID, por lo menos yo lo recuerdo aquí en Guayaquil, cuando debió haberse inmediatamente establecido, como lo mencionaba el decreto de excepción, podían manejar absolutamente como quisieran el presupuesto general del Estado, exceptuando tocar educación. En vez de promover inmediatamente un programa de abastecimiento alimenticio, de recursos, de apoyo, ¿qué es lo que hicieron? Le pidieron, por favor, a las empresas que donaran canastas de alimentos. Y después, ¿qué era lo que hacían en las cadenas? Agradecerles porque había sido la empresa privada quien donó los alimentos que regalaron a los más vulnerables. Cuando mire usted lo que se vino después con el COVID, era una necesidad urgente de acción de política pública, de respuesta de política pública. Esto no se trata de beneficencia de quienes están dentro del sistema. Se trata de tomar decisiones como Estado, con un direccionamiento, o con conciencia o en conocimiento de que tiene que regular las distintas instancias económicas. ¿Protegiendo a quién? ¿Y garantizando a quién? Al pueblo ecuatoriano, pues. Al pueblo ecuatoriano. Y fíjense que ya a estas alturas, yo lo que digo es, ya olvidémonos de vulnerables. Por supuesto que hay que tener una tendencia a proteger al más desvalido. Pero estamos hablando del pueblo ecuatoriano en general. En general. Entonces, mi querido compañero, realmente yo creo que lamentablemente estamos viendo cómo los indicadores, ¿por dónde? ¿Cuál va a ser el tipo de accionar? Porque como política económica y como decisiones de política económica hasta el momento, desde el 24 de mayo, no hemos visto ninguna trascendental.
Gracias a la economista María Elsa Viteri por este análisis sobre la situación económica de nuestro país, los retos del nuevo presidente Guillermo Lasso, qué es lo que se va a hacer. Gracias, economista, por haber atendido esta llamada. Que tenga un excelente inicio de semana. A ustedes, un abrazo fuerte a toda la provincia de Los Ríos.